y normas de carácter internacional. Dentro de las normas de carácter interno, nosotros podemos mencionar aquellas leyes que se han creado acá en Guatemala, como son en su momento la Constitución Política de la República de Guatemala, carácter internacional. Dentro de las normas de carácter interno, nosotros podemos mencionar aquellas leyes que se han creado acá en Guatemala, como son en su momento la Constitución Política de la República de Guatemala y una serie de normas más que son realizadas por el Congreso de la República. Pero en este caso, cuando nosotros hablamos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, siempre enfocándolo a que contiene derechos de los pueblos indígenas, vamos a catalogarlo en cuanto directamente a poder establecer si es una norma interna o una norma internacional, lo vamos nosotros a catalogar dentro de los instrumentos internacionales. ¿Por qué? Porque es un convenio. Muy bien. Asimismo, pues, ¿dónde nace este convenio? Este convenio nace a través de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, a través precisamente de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, es creado entonces el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por medio de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. Esto aprobado en fecha 7 de junio de 1989. Y asimismo Guatemala lo ratifica en el año de 1996. Recordemos, este año de 1996 pues es de suma importancia para Guatemala, derivado de que en el año de 1996 son firmados los acuerdos de paz firme y duradera. Entonces, aquí también, en ese mismo año, se ratifica por medio de Guatemala el convenio 169 de la OIT. Importante es que tengamos claro que convenios internacionales en materia de derechos humanos y de diferentes tipos de derechos existen y cada día nacen diferentes convenios y tratados. Pero el simple hecho de crearse estos convenios o estos tratados no obligan al Estado de Guatemala. El Estado de Guatemala se obliga a cumplirlos hasta el momento en que los ratifica. En este caso, pues este convenio 169 pues es aprobado el 7 de junio de 1989, pero en esa fecha aún no regía, no obligaba al Estado de Guatemala el cumplimiento de sus normas. Es hasta que Guatemala lo ratifica en el año de 1996 cuando entonces ya se le puede exigir al Estado de Guatemala la aplicación de las normas que están inmersas dentro de este convenio 169 de la OIT. Muy bien, continuemos entonces. Vamos a pasar a una diapositiva más. Vamos a hablar un poco acerca de los derechos y principios básicos que consagra el convenio 169. Quiero que tengamos muy en claro que, si bien es cierto, el convenio 169 pues es un cuerpo normativo que tiene una diversidad de derechos, una diversidad de principios, nosotros vamos a establecer unos principales, en su momento, que van a ser los básicos para la aplicación de esta norma. Dentro de ellos tenemos los siguientes. El principio de no discriminación, que se encuentra dentro de los artículos 3, 4, 20 y 24 de dicho convenio. El principio de no discriminación es un principio básico derivado de que toda violación a los derechos de los pueblos indígenas va a comenzar con una discriminación, con el hecho de que una persona o un grupo de personas va a realizar ciertos actos que van a tender a restringir los derechos de otra persona o de otro grupo de personas por el simple hecho de tener características distintas, culturas distintas, una ideología distinta, por el hecho de pertenecer a un pueblo indígena. Entonces, vemos cómo la discriminación va a ser uno de los primeros actos que va a conllevar el tener una violación a los derechos de los pueblos indígenas. Porque nosotros somos iguales
ante los demás. Somos personas que de alguna manera, si bien es cierto, algunos somos morenitos, algunos son blanquitos, algunos son un poco más negritos, pues de alguna manera, al igual, pues lo único que cambia en su momento es el color de piel, pero siempre somos las mismas personas. Algunos en su momento tienen culturas distintas que otros, pero eso no los va a hacer menos. Entonces vemos cómo precisamente el principio de discriminación, de no discriminación, busca desde el inicio erradicar precisamente la violación a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas. Derivado de la discriminación, van a nacer otro tipo de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Por lo cual, uno de sus principios básicos es el principio de no discriminación. Incluso, vemos cómo en el año de 1996, que es ratificado el Convenio 169 por Guatemala, vemos cómo dentro del Código Penal, que lo mencionamos en una de las clases anteriores, al indicar de que hay un delito que se cataloga precisamente como el hecho de hacer una diferencia entre razas. Delito que no estaba antes de ratificar este convenio 169, pero que después de la ratificación del mismo se ve la necesidad de penar a la persona que cometa este tipo de actos. Es por lo cual que se crea un nuevo delito dentro del Código Penal y este delito es precisamente enfocado al racismo, a la discriminación. Vemos entonces cómo ahora una persona que va a cometer algún tipo de acción u omisión por el hecho de discriminar a una persona o de realizar actos de racismo en contra de una persona, va a tener como consecuencia una sanción. Entonces, ahí vemos la importancia de este principio. ¿Qué otros principios tenemos como básicos? Tenemos también el hecho del derecho de los pueblos indígenas a la propiedad privada y a la posesión de la tierra que han ocupado tradicionalmente. Esto dentro de los artículos 14 y 18 del mismo convenio. Ahora bien, ¿por qué es básico entonces el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad privada y a la posesión de la tierra que han ocupado tradicionalmente? Recordemos que en clases anteriores nosotros ya vimos lo referente al tema del despojo. Y cuando hablábamos nosotros del despojo, precisamente era esa forma de retirar, de quitar la posesión de la tierra de forma pacífica o violenta a los pueblos indígenas. Vemos que dentro de la historia de Guatemala se marcaron específicamente 3 momentos en los cuales pues se dio mucho más claro el despojo de las tierras a los pueblos indígenas. Recordemos en su momento de que hablábamos tanto de lo que era la conquista por la corona española, en la cual precisamente fue el primer momento en el que se da el despojo de las tierras a los pueblos indígenas. Vemos asimismo en el año de 1871 sucede lo mismo. Nuevamente hay un despojo de las tierras. Recordemos de que incluso mencionábamos de que el representante del Estado en ese entonces invita a ciudadanos alemanes para que vengan a Guatemala y que puedan mejorar la raza de los guatemaltecos a cambio de darles tierras y esclavos. Esas tierras eran de los pueblos indígenas, esos esclavos eran personas pertenecientes a los pueblos indígenas. Vemos entonces cómo acá en este segundo periodo incluso sucede lo mismo. Siempre se está vulnerando los derechos de los pueblos indígenas en cuanto a poder conservar la tierra que han ocupado tradicionalmente durante generación y generación. Y por último, otro periodo en el cual pues vemos nosotros claro el despojo es precisamente en el momento en que entra el conflicto armado interno, que recordemos que duró más de 36 años, iniciando en 1960 para terminar en el año de 1996. Vemos entonces cómo en este periodo de conflicto armado interno, pues se da una serie de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, como lo fue masacres, violaciones, secuestros y de inmensidad de violaciones a los derechos
de los pueblos indígenas, pero también en su momento vuelve a haber un despojo de tierras por parte precisamente de las personas que estaban dirigiendo entonces el país. Vemos entonces cómo estos tres antecedentes que acabamos de mencionar de una forma rápida, vemos cómo durante la historia se ha violentado el derecho de los pueblos indígenas a la tierra. Recordemos de que hablamos que los pueblos indígenas, la tierra para ellos es algo más que solo tierra. Pertenece en su momento a ellos mismos dentro de su cosmovisión, el respeto hacia la tierra, porque brinda el desarrollo para los pueblos indígenas. Vemos en su momento que dentro de la espiritualidad incluso, pues se llevan a cabo ritos, ceremonias, para poder agradecerle a la tierra precisamente el desarrollo que les brinda. Y vemos entonces por qué ya el convenio 169 de alguna manera le brinda esa protección a los pueblos indígenas para conservar su propiedad. Muy bien. Y por último vamos a tener otro conjunto de principios básicos, como lo es el derecho a que se respete su integridad, cultura e instituciones. Esto es regulado en el artículo 2, 5 y 7 de dicho convenio. Cuando hablamos entonces del respeto a su integridad, cultura e instituciones, recordemos nosotros del derecho de la autonomía indígena. La autonomía indígena en su momento tendría como derecho a poder garantizar y reconocer los derechos de los pueblos indígenas a poder tener su propia cultura, crear sus propias normas en su momento y aplicarlas. Ver la forma en la cual económicamente iban a buscar su desarrollo y por lo cual, pues dentro de este principio básico, también nosotros vamos a tener inmerso lo referente a que se respete su identidad, su cultura y sus instituciones. Muy importante lo referente a la cultura. Clases atrás mencionábamos precisamente el hecho de poder afectar la cultura de los pueblos indígenas. Esa serie de actos, esa serie de creencias, esa serie de tradiciones que tienen los pueblos indígenas y que de alguna manera se puede ver amenazada tanto por una asimilación como por lo es un etnocidio. Vemos entonces cómo la norma internacional, previendo precisamente el que se vaya a afectar la cultura de los pueblos indígenas, ya lo tiene como dentro de uno de sus principios básicos. Reconocer la cultura de los pueblos indígenas, proteger la cultura de los pueblos indígenas, asimismo sus instituciones y asimismo su integridad. Vemos entonces cómo la importancia de estos principios básicos que consagra el convenio 169 que acabamos de mencionar, que tanto están inmersos dentro del mismo convenio y que a la hora de que cualquier estado o cualquier país ratifique dicho convenio, también va a tener que respetar estos principios básicos. Entonces, la importancia, como repito, de cómo el convenio 169 reconoce estos principios como básicos. Muy bien, pasemos a una diapositiva más. Vamos a estar ahora hablando un poco acerca de el principio Pacta Sunt Servanda, principio que pueden invocar los pueblos indígenas. Repito nuevamente, el principio Pacta Sunt Servanda. Este principio pueden invocarlo los pueblos indígenas. Muy bien. Entonces, vamos a establecer por medio de este principio que está inmerso dentro de la Convención de Viena. La Convención de Viena es otra convención, es otro cuerpo normativo internacional, pero no precisamente va a buscar el proteger los derechos de los pueblos indígenas, sino es otro su fin. ¿Y cuál es el fin de la Convención de Viena? Nos indica de que la Convención de Viena sobre derechos de los tratados también establece el principio de que el derecho internacional tiene supremacía sobre el derecho interno. Muy bien. Hay que establecer que la Convención de Viena, su objetivo es precisamente normar en la aplicabilidad de cualquier convenio o tratado a nivel internacional.
O sea, que nos va a dar las reglas de cómo podemos aplicar nosotros todos los convenios. A eso se refiere el Convenio de Viena, la Convención de Viena. Y entonces vamos a tratar dentro de esta Convención de Viena algo importante, que es este principio pacta sunt servanda. Y este principio de pacta sunt servanda indica de que sobre el derecho de los tratados, que es la materia de este tratado, también establece el principio de que el derecho internacional tiene supremacía sobre el derecho interno. ¿Qué significa eso? Significa de que los tratados o los convenios de materia internacional, toda vez sean ratificados por un Estado, van a tener preeminencia sobre las normas internas. Esto en materia de derechos humanos. Nos indica el segundo párrafo de lo contenido en esta diapositiva que en el artículo 26 de la Convención de Viena indica de que todo tratado en vigor obliga a las partes y se debe cumplir a todas las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. O sea, que si un Estado ratificó un tratado, se obliga en su momento y debe cumplirlo de buena fe. El artículo 27 de la misma Convención de Viena indica: una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Entonces, este segundo artículo del Convenio de Viena indica de que Guatemala, si tiene una norma en la cual pues acepta o permite la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, él viene y el Estado de Guatemala tiene dentro de sus propias normas, dentro de su propia constitución, de que no se le permite hablar con los diferentes idiomas o dialectos a los pueblos indígenas en lugares públicos. Que no se le permite utilizar un traje típico a las personas pertenecientes a los pueblos indígenas en lugares públicos. Y que venga un tratado internacional, en este caso el Convenio 169 de la OIT, y que de alguna manera reconozca la cultura de cada uno de los pueblos indígenas, que reconozca sus idiomas y que entonces al ratificarlo Guatemala haya un choque de normas. Que Guatemala dentro de su derecho interno diga no se puede y que el tratado internacional diga sí se puede. ¿Qué pasa entonces ahí? Ahí entra entonces el principio pacta sunt servanda, el cual nos indica de que no importa el derecho interno, en su momento quien va a regir va a ser el derecho internacional. Eso sí, siempre que sea en materia de derechos humanos y que no vaya a entrar en su momento también fuera de lo concerniente a las buenas costumbres. Entonces, como ejemplo del principio servanda, ¿qué les puedo mencionar? No precisamente dentro de los pueblos indígenas, pero va a ser en su momento un tema del cual pues todos conocemos. Nosotros sabemos que dentro del Estado de Guatemala, ya años, décadas atrás, pues se reguló dentro del Código Penal diferentes tipos de penas para aquellas personas que cometen delitos. Una pena de multa, una pena de prisión y una pena de muerte. Vemos entonces cómo actualmente pues las penas de multa son aplicadas, las penas de prisión son aplicadas, pero la pena de muerte no es aplicada. Muy bien, pero tenemos que partir también por el hecho de que Guatemala en su momento también es parte de un tratado en materia de derechos humanos, que es el Pacto de San José, en el cual precisamente dentro de ese convenio, dentro de ese pacto, está regulado de que no se le puede vedar la vida a una persona por el hecho de haber cometido algún delito. Vemos entonces cómo, de alguna manera, pues a la hora de que Guatemala ratifica esta convención, que ratifica este pacto en su momento, va a haber un conflicto de normas. Porque el derecho interno dice que sí
se debe de aplicar la pena de muerte, y al ratificar nosotros ese pacto de San José en cuanto a derechos humanos, vamos a establecer en su momento de que dice lo contrario. Entonces aplicamos el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que nos indica precisamente lo que indica el principio de pacta sunt servanda, que es que en materia de derechos humanos, las normas de carácter internacional tienen superioridad a las internas, por lo cual, al día de hoy, no podemos aplicar nosotros la pena de muerte. ¿Por qué? Porque estaríamos entrando en conflicto con un convenio, con un pacto del cual Guatemala ya ratificó, y de lo contrario, si lo aplicamos, automáticamente seríamos sancionados por entes internacionales por no darle cumplimiento a dicho convenio. Muy bien, este es un ejemplo entonces de cómo se puede aplicar el principio pacta sunt servanda, el cual puede ser invocado en cualquier momento por los pueblos indígenas. Muy bien, continuemos entonces. Vamos a una diapositiva más. Vamos a hablar ahora un poco acerca de el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Este relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas es un relator que nos indica cuáles son las prácticas, los actos que se deben de llevar a cabo dentro de cada uno de los estados posterior a aceptar o ratificar el convenio 169 de la OIT. Porque si bien es cierto, el Estado, cualquier Estado o el Estado de Guatemala, puede ratificar el convenio 169 de la OIT y todo bien, perfecto. Pero posterior a ratificarlo, debe de realizar una serie de actos para su debido cumplimiento. Y dentro de ellos tenemos lo siguiente. Dentro del primer grupo de acciones tenemos promover prácticas idóneas, crear nuevas leyes, crear programas gubernamentales y acuerdos constructivos entre pueblos indígenas y los estados para aplicar los criterios internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas. Vemos entonces, en este primer grupo de acciones, tenemos toda una serie de situaciones de que van más allá de solo ratificar un convenio. Vemos cómo el promover prácticas idóneas, el crear nuevas leyes, leyes que tal vez no existían antes, pero que ahora por la ratificación se deben de crear nuevas leyes para que puedan regular todo lo que indica un convenio. Asimismo, los programas gubernamentales y acuerdos constructivos entre pueblos indígenas y los estados para aplicar los criterios internacionales relativos a los derechos indígenas. Vemos entonces cómo conlleva una serie de actos, acciones para poder darle cumplimiento. Asimismo, formular recomendaciones y propuestas sobre las medidas apropiadas para prevenir y reparar las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Vemos entonces cómo cuando hablamos nosotros de formular recomendaciones y propuestas sobre las medidas apropiadas, tenemos acá algo muy importante, que estas van a ir enfocadas a prevenir precisamente el violentar los derechos de los pueblos indígenas. Y muy importante, reparar las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Porque anterior a esa ratificación existieron una serie de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Por lo cual, importante también es, dentro de formular esas recomendaciones y respuestas, también enfocarlas a reparar las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Muy bien. También, asimismo, presentar informes sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el mundo entero. Y por último, abordar los casos específicos de presuntas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Vemos entonces cómo en estos 4 grupos nosotros podemos indicar precisamente las diferentes acciones, los diferentes actos que debe realizar en su momento, pues cada uno de los estados que va a ratificar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Muy bien, pasemos a una diapositiva más. Vamos a hablar ahora un poco acerca de las directrices de las Naciones Unidas. Cuando hablamos nosotros de las directrices de las Naciones Unidas, recordemos de que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo nace precisamente a través de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un cuerpo internacional en el cual pues va a estar unificado por representantes de los estados a nivel mundial. Vemos cómo las Naciones Unidas tiene como fin el poder plantear los diferentes problemas que de alguna manera tienen todos los estados a nivel internacional y buscar soluciones. Buscar un punto de equilibrio, buscar una unidad como en su momento mundo en completo. Vemos entonces cómo a las Naciones Unidas también le interesan precisamente los derechos de los pueblos indígenas. Y dentro de ellos, pues también tenemos de que las Naciones Unidas dicta ciertas directrices para evitar la violación a los derechos humanos y una buena aplicabilidad de normas de carácter internacional para evitar, primero, el que se cometan violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y segundo, en su momento, poder de alguna manera reparar los daños de los pueblos indígenas que fueron violados con anterioridad a la ratificación de dicho convenio. Muy bien, entonces, dentro de estas recomendaciones de las Naciones Unidas, vamos a tener las siguientes. Nos indica esta diapositiva de que lo primero o lo primordial en su momento es que el propósito de las directrices es ayudar al sistema de las Naciones Unidas al integrar los asuntos de los pueblos indígenas en los procesos para actividades operativas y programas a nivel nacional. Vemos entonces que precisamente las directrices de las Naciones Unidas es de que se le dé esa importancia de vida a los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros en Latinoamérica pues vamos a tener una serie de una riqueza cultural a través de los pueblos indígenas. No solo Guatemala, nosotros vamos a tener una inmensidad de pueblos indígenas a nivel de Latinoamérica. Vemos entonces cómo todas esas culturas es necesario protegerlas y las Naciones Unidas les da precisamente esa importancia. Muy bien, entonces hasta acá estamos llegando al tema del día de hoy en cuanto a poder indicar nosotros lo referente a la protección internacional de los derechos de los pueblos indígenas. Recuerden, por favor, que cuando ustedes escuchan una normativa internacional que proteja los derechos de los pueblos indígenas, lo primero que se les tiene que venir a la mente es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esta convención tiene a bien, como ya indicamos, el proteger los derechos de los pueblos indígenas y que es ratificada por Guatemala en el año de 1996. A partir de ahí, entonces se crea todo un cambio a nivel de Guatemala dentro de su normativa y dentro de sus programas para poder aplicar precisamente las directrices y normas inmersas dentro de dicho convenio 169. Muy bien, entonces vamos a pasar al apartado de preguntas, que son las siguientes. Pregunta número 1. Mencione dos derechos y principios básicos que consagra el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Pregunta número 2. Defina el principio Pacta sunt servanda. Pregunta número 3. Mencione un relator especial de los derechos de los pueblos indígenas. Pregunta 4. Mencione una directriz de las Naciones Unidas. Y por último, pregunta número 5. ¿En qué año Guatemala ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo? Muy bien. Entonces, hasta aquí las preguntas. Por favor, tomar nota de las mismas. Tomen una captura de pantalla, una foto de su computadora o anótenlas porque son objeto de su examen final. Muy bien. Entonces, ya para ir culminando, realmente para mí fue un gusto haber compartido con ustedes estos meses el curso de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas.
Realmente espero de que dentro de las clases que hemos tenido durante estos meses, ustedes hubiesen podido realmente comprender un poco este tema, darle la importancia de vida, puesto que Guatemala, pues gran parte de su población son pueblos indígenas y precisamente hay que reconocer ese derecho que tienen los pueblos indígenas. Hay que precisamente resguardar esa cultura. Entonces, importante este curso. Espero realmente pues que más de alguien le dé un poquito más de curiosidad y de repente pues investigue un poco más acerca de la serie de derechos que tenemos, tanto como humanos en general, como lo tienen también los pueblos indígenas. Muy bien, para mí fue un gusto, nuevamente les digo, haber compartido un semestre con ustedes con este curso. Desde ya les deseo éxitos, tanto en mi curso como en los demás cursos, y desde ya éxitos en su futura vida profesional. Que tengan ustedes un feliz día.